Muy buenas noches. El día de hoy le vamos a presentar el tema de multiculturalidad e interculturalidad en las instituciones educativas latinoamericanas, presentado para el módulo de problemas contemporáneos de la educación superior, dirigido bajo la tutela del profesor Raúl López Andrea. Los presentadores, Edgar Carrasco, mi persona Liz Perro. Iniciaremos con algunas definiciones claves. La cultura es el conjunto de elementos de múltiples dimensiones, económicas, materiales, simbólicas, entre otros, que marcan las acciones de un individuo en un marco social, la cual sin duda es afectada por el desarrollo histórico y por la educación. Sabiendo pues entonces lo que es la cultura, tenemos que diferenciar algunos otros términos que están relacionados a lo que es la cultura, como son la pluriculturalidad, que pluri significa muchos, es decir, se asocia a la existencia o coexistencia de múltiples culturas. De forma concreta, la pluriculturalidad se encuentra como la presencia simultánea de dos o más culturas en un territorio. La multiculturalidad es la existencia de múltiples culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Esta noción abarca diferencias dentro de lo religioso, racial, étnico, lingüístico, género, entre muchos otros aspectos o dimensiones del ser humano. Y la interculturalidad se refiere a entre culturas o el intercambio en condiciones de equidad. Toma en cuenta la mezcla de las diferencias y la diversidad con los aspectos semejantes en un grupo de participantes. Es decir, que puede un grupo tener similares características, pero tener condiciones particulares que le diferencien considerablemente. Al momento de educar es fundamental comprender la asimetría de la interculturalidad. Una vez planteados estos términos, a continuación le vamos a presentar algunos artículos que hemos revisado pues, en relación al tema. El primer artículo lleva por título Estrategias metodológicas para la interculturalidad en la formación. Este artículo fue publicado en marzo de 2020 en Ecuador. Es una investigación realizada por un grupo de profesores de la carrera de licenciatura en educación básica de la Universidad Técnica de Macala, Ecuador, durante los periodos académicos 2016-2017 y 2017-2018. El objetivo general del estudio era realizar un diseño y la aplicación de una estrategia metodológica para el tratamiento axiológico en el proceso de formación docente de la dimensión intercultural. Fue un estudio de tipo cuantitativo con un diseño cuasi experimental para una población de estudio de 329 estudiantes, que eran los aspirantes a lo que era la licenciatura en educación básica. Este estudio realizaba básicamente una comparación en dos pruebas que ellos realizaban, que las denominaban pruebas de entrada y pruebas de salida. La prueba de entrada era la que se realizaba al inicio del curso, en donde se le aplicaba, más que todo era un cuestionario en donde se hacía ver la trascendencia o la importancia que ellos le daban a los grupos afrodescendientes en lo que era el desarrollo de la cultura ecuatoriana. Luego pasaban por un proceso en donde se les ponía en contacto con esta cultura, los avances que se habían tenido gracias a lo que era la interrelación de esta cultura pues con el resto de las culturas que conviven dentro del Ecuador y les aplicaban entonces nuevamente la encuesta y era lo que ellos denominaban la prueba de salida. Y al realizar pues las comparaciones, los resultados pues evidenciaban que la aplicación de dicha estrategia propició un cambio positivo en las actitudes de los estudiantes, al reconocer los derechos de todos sin distinción de raza, cultura o grupo étnico. Estos resultados responden a las acciones educativas direccionadas a lograr en los estudiantes en formación el desarrollo de valores que permitan el adecuado tratamiento de la interculturalidad en el futuro ejercicio de su profesión. A través de la estrategia se mostró cómo lograr la integración cultural en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje, en respuesta a la simetría entre las normativas y las limitaciones prácticas de los currículos. El siguiente estudio que revisamos lleva por título El enfoque intercultural bilingüe y su impacto en la calidad de educación indígena, un estudio de caso. Este estudio pues, fue aceptado en noviembre de 2013 y publicado en la revista Racine High en la edición de enero-junio de 2014. Se realizó en el país de México. Utilizaron dos escuelas como piloto, la Escuela Primaria Indígena Valentín Gómez Frías en la región indígena de los Altos de Chiapas y la Escuela Primaria Indígena Licenciado Benito Juárez García en la región indígena de Mazua.
El objetivo general era describir y explicar cómo el enfoque intercultural bilingüe ha coadyuvado a mejorar la calidad de la educación indígena a partir del análisis de dos casos concretos ubicados en la región de las Altas de Chiapas y en la región de Amazonas. Siguiente. Es un estudio pues, de tipo cualitativo, de corte descriptivo explicativo, en donde se aplicó un modelo de evaluación y luego se aplicaron encuestas y entrevistas para entonces recabar lo que era la información y poder expresar lo que son las conclusiones. Los resultados encontrados reflejan que lo que es el enfoque intercultural bilingüe ha tenido un impacto limitado en la calidad educativa, asociado a factores internos y externos propios de cada escuela y contexto, concretándose en la falta de la operatividad del enfoque intercultural bilingüe en la escuela primaria, que reduce significativamente los alcances logrados por los docentes de educación indígena respecto al bilingüismo, la interculturalidad y la calidad educativa. Por medio de este estudio, pues ellos tratan de evidenciar de que los currículos deben ser flexibles y cuando se trata pues de poblaciones indígenas, esta flexibilidad debe tratar de integrar no solamente lo que es eh, el urbanismo en esta población, sino también integrarlo con lo que es su propia cultura autóctona para que de manera sinérgica puedan tener un mejor individuo para su desarrollo en la sociedad. Bien, a continuación, los tres estudios a los cuales haremos referencia son de tipo descriptivo reflexivos y más que resultados, vamos a correlacionar el objetivo desarrollado, planteado y las conclusiones a las cuales ellos llegaron. Nuestro primer estudio a desarrollar pues, se titula Educación Superior Intercultural en busca de la Universidad Intercultural. Este estudio data del año 2013, fue desarrollado en México con influencia de información española, peruana, chilena y costarricense. El objetivo principal fue reflexionar acerca del surgimiento de la Universidad Intercultural y su contexto contemporáneo. Las conclusiones a las cuales ellos llegaron fue que se estaba esperando alcanzar la construcción de una universidad, y por universidad se referían a eh, personal que lograra incentivar acerca de una oferta educativa que alcanzara a las comunidades rurales indígenas y las incluyera, no solamente teniendo expectativas de qué la universidad puede hacer para responder a la demanda, perdón, a la oferta académica internacional, sino cómo hacemos que el propio grupo nacional pueda participar dentro de la Universidad Nacional. Quisieron crear espacios formativos para la diversidad, incluyendo a todos los grupos minoritarios que pertenecen a un mismo país y dándoles un espacio. Resaltar el arte popular regional para así fomentar el turismo, incentivar la importancia de los espacios para lenguas originarias, ser una institución pública que brinde canales de equidad, la formación de jóvenes comprometidos en pro de la cultura, crear carreras que estén condicionadas por un contexto social en pro a responder a sus necesidades y la contribución al desarrollo comunitario, siendo así la universidad un modelo de educación de vanguardia. El segundo estudio, titulado Educación Inclusiva, Construcción Conjunta hacia una Ciudadanía Intercultural, tiene como objetivo describir los elementos de la construcción de la ciudadanía intercultural para hijos e hijas de padres migrantes que aporten a la educación inclusiva. Este estudio es del 2021 y fue desarrollado en Chile y sus conclusiones, pues, describían de que para potenciar la interculturalidad se debe potenciar primero los valores de la sociedad. Estos valores que ellos enfatizaban eran la escucha respetuosa, la igualdad, el respeto a la diversidad, la libre expresión de creencias y el diálogo horizontal que al final va a favorecer la inclusión. El último estudio, titulado La educación intercultural en Guatemala del siglo XXI, una crítica desde la historia, fue desarrollado en Guatemala en el año 2020 y tiene como objetivo realizar un análisis crítico de la interculturalidad confrontando aspectos operativos nacionales. Este estudio concluye finalmente que es importante resaltar la comprensión mutua de la diversidad indígena, siendo este país sede, confluencia de muchas culturas indígenas. Sin embargo, estas culturas indígenas no tienen históricamente una posición relevante a nivel de educación superior, siendo estas muy rezagadas y limitadas a nivel de crecimiento educativo. Y la intención es tratar de integrar a esta comunidad dentro de la educación superior. También ellos mencionan que es importante integrar la educación bilingüe, hablando de un bilingüe no enfocado en un idioma
que te abra puertas a nivel europeo o a nivel norteamericano, sino permitir que el guatemalteco tenga como segunda lengua una lengua nativa. Trataron de reforzar la comunicación horizontal, fomentando el intercambio cultural desde las escuelas primarias, de superar el racismo y el prejuicio y fomentar el respeto a la identidad individual, creencias y normas, reforzando así que la diversidad se vuelve una fortaleza cultural para este país. Podemos concluir entonces que el avance tecnológico y a la vez la constante migración, incluso dentro del mismo territorio, obliga a la pedagogía a interrogarse sobre la mejor forma de educar, considerando diferencias como los aspectos étnicos, lingüísticos, religiosos, axiológicos y culturales. En este sentido, podemos decir que surgen retos propios para la educación, particularmente en comprender que la formación integral de los alumnos requiere el desarrollo armónico de las capacidades comunes a todos, respetando así siempre la diversidad y las diferencias. En una educación intercultural, los estudiantes y los docentes desempeñan roles diferentes en los procesos de formación. Los estudiantes, pues se le debe fomentar la igualdad, la confianza, la generosidad, la apertura y la superación, mientras que como en el lado de los docentes se debe construir escenarios innovadores, empáticos, con las diferentes culturas, flexibles, con habilidades comunicativas y con capacidad de aceptación de las diferencias. Muchas gracias.